libro de Daniel en su capítulo 1, en su versículo del 5 al 16. Cuando lo tenga, se pone sobre sus pies en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Leemos la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, así como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesach; y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amados hermanos, tenemos una hermosa palabra, una palabra que a nosotros nos traerá mucha enseñanza. El tema, hermanos, para esta predicación es: Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Tema: Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Amados hermanos, a nuestro Dios, ¿verdad?, le gusta y le agrada que nosotros hagamos su voluntad, que en nuestra vida haya temor. A modo de introducción, hermanos, podemos ver nosotros cómo es que estos, ¿verdad?, varones de Dios llegaron hasta Babilonia. Y si ustedes pueden ver desde el versículo 1, relata, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios, cómo estos varones llegaron al lugar, ¿verdad?, que el rey Nabucodonosor había mandado. Y es que el rey Nabucodonosor sitió a lo que es Jerusalén. En otras palabras, pues la gobernó, y de la casa, ¿verdad?, de Dios sustrajo él ciertos utensilios, los cuales él llevó a su casa donde tenía él sus ídolos, y los puso en ese lugar. También dice la palabra de nuestro Dios que le dijo al jefe de los eunucos que él buscara a aquellos muchachos que fueran de la realeza, que tuvieran, ¿verdad?, sin tachadura alguna. Y dentro de estos jóvenes estaba Daniel, los que mencionamos, Misael, Sadrac y Ananías. Misael, Azarías,
ellos también iban en ese lugar. Y otros hermanos podemos ver de que anteriormente un varón de Dios había profetizado que esto pasaría. Y esta profecía la encontramos en el libro de Isaías, en su capítulo 39, del verso 7 al 8. Podemos ver nosotros de que el profeta Isaías profetizó lo que habría de pasar, ¿verdad?, en Jerusalén. Isaías en su capítulo 39, verso 7. 39:7. Vamos a leerlo desde el 5. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Estos hermanos lo profetizó el profeta Isaías, que iba a pasar esto. Y se lo leemos textualmente. Estos versículos dicen: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y luego prosigue lo que nosotros ya leímos. Ahora vamos a entrar, hermanos, de lleno, ¿verdad?, al tema de esta preciosa noche. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Amados hermanos, Daniel sabía, y en aquel tiempo las tradiciones o las costumbres, ¿verdad?, de aquellos, habían fiestas paganas en las cuales, ¿verdad?, la comida que se preparaba, así también como el vino, cierta parte de esa comida se ofrecía a los ídolos o dioses que tenían en aquel entonces. Daniel sabía estas cosas, y Daniel, si nosotros podemos ver, Daniel no se opuso a la enseñanza que iba a recibir él por 3 años, porque esa es su palabra. Y le señaló el rey ración para cada día, dice, y la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase, dice, 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey, que los criase. Eso se le encargó al jefe de los eunucos, que les encargase criárselo por 3 años, para que luego, ¿verdad?, ellos estuvieran preparados para estar al servicio del rey Nabucodonosor. Pero, hermanos, podemos ver algo en esta palabra de nuestro Dios. Hay 3 cosas. Una de ellas, de que Daniel no se opuso al nombre que se le dio. ¿Por qué no se opondría? Porque Daniel, él sabía quién era, él sabía cómo se llamaba, y el hecho de que pusieran otro nombre a él, pues no era motivo para que él pudiese contaminarse con lo que en ese tiempo practicaba, ¿verdad?, toda esa región que el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, estaba gobernando. También hay otra cosa: Daniel no se opuso a la educación babilónica que él
habría de recibir mientras esos 3 años que estaban en ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué no se negó él? Porque él sabía lo que él había aprendido. Él sabía bien quién era su Dios. Por más que quizás le quisieran enseñar otras cosas, otras costumbres, otras tradiciones a esos varones, él sabía en quién había creído, y era en nuestro Dios todopoderoso. Dios puso, ¿verdad?, a Daniel esa convicción, y a los demás varones que estaban juntamente con él. Bueno, Daniel sabía que no podía contaminarse solo porque le cambiasen el nombre. Si yo le pongo otro nombre a otro hermano, él sabe, ¿verdad?, que se llama como sus padres le han puesto. Y si le enseñan otras cosas que vayan quizás en contra de la voluntad de nuestro Dios, en contra, ¿verdad?, de lo que Dios ordena, pues nosotros debemos de saber y atender, ¿verdad?, qué es lo que nosotros hemos aprendido. Pero hermanos, Daniel en lo que sí se opuso fue a la comida que el rey había delegado a los jefes de los eunucos que se les diese. Porque el rey fue bien claro con el jefe de los eunucos, que le dijo: ración, de lo mismo que comía el rey, esa misma ración se la daría a ellos. Y no crea, hermanos, que era una comida así cotidiana. Era un rey bastante, digámosle así, sin temor a Dios, bastante fuerte en sus cosas. Era un rey que podía mandar a matar a cualquier persona, no importando quién fuera. Si el rey Nabucodonosor decía mátelo, lo mataba. Y así de simple. Pero hermanos, a pesar de todo eso, Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey. ¿Por qué? ¿Por qué esa abstención de no comer de esa comida que el rey había dicho y del vino que había dicho, y prefirió comer legumbres y de beber agua? Porque como les decía al principio, Daniel sabía que en esos tiempos las tradiciones, esas costumbres, cuando hacían fiesta, toda la comida que se preparaba iba, ¿verdad?, como en sacrificio o en adoración a los ídolos que ellos tenían. Y el participar de la comida del rey y del vino representaba, ¿verdad?, que ellos también participaban de la adoración de los ídolos, de esa idolatría que el rey Nabucodonosor y toda esa gente tenía. Por tanto, hermanos, Daniel propuso no contaminarse. Pero podemos ver, hermanos, algo bien verdadero en esto, y que algo que a Dios le agrada fue la fidelidad de Daniel. Esto demuestra, hermanos, fidelidad de Daniel en un 100% a nuestro Dios. El de rechazar la comida que un rey había delegado que comiesen. Y esto se requiere valentía y mucha convicción, porque Daniel sabía, hermanos, a quién servía. Daniel sabía quién era su Dios y que él le podría librar de cualquier cosa. Ahora nosotros, hermanos, debemos de aprender de la fidelidad de Daniel. Daniel se encontró en una presión bastante grande porque no era fácil. El solo hecho de rechazar eso era motivo de que el rey pudiese dar muerte a ellos. Pero Daniel le dijo a los jefes de los eunucos que no se le diera esa porción y tampoco que se le diera ese vino. Pidió, por tanto, dice al jefe de los eunucos, que no se lo obligase a contaminarse. Y aquí, hermanos, Dios empieza a trabajar y ayudar a Daniel. Dice el verso 9: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Imagínense
cómo Dios es de bueno con nosotros. Este jefe de los eunucos recibía órdenes directamente del rey, y si él desobedecía una orden del rey, él iba a perder su vida. Porque oiga lo que dice el verso 16: vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Él estaba seguro de que si habría una diferencia en aquellos varones de Dios, él iba a dar cuentas al rey de por qué habría esa diferencia. Pero hermanos, sabemos de que Dios es tan grande para con nosotros, de que cuando nosotros le demostramos fidelidad a nuestro Dios, Él nos ayuda. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? La palabra de Dios a nosotros en esta lectura nos está demostrando a nosotros de que Dios, aunque nos encontremos en momentos sumamente de presión, difíciles, en los cuales quizás se nos obligue a nosotros a hacer lo incorrecto delante de Dios, y cuando más bien nosotros proponemos en nuestro corazón no contaminarnos, Dios es grande y bueno con nosotros. Y así como a Daniel puso en gracia delante de los jefes de los eunucos, así también Dios puede poner en nosotros gracia delante de los hombres. Porque es a un mismo Dios, ese mismo Dios que a Daniel ayudó, ese es el mismo Dios que a nosotros Él nos ayuda día con día. Daniel demostró fidelidad a nuestro Dios. Y usted podrá decir, o alguien podría decir, pero si comienza la comida, no podría él contaminarse. Y es cierto, alguien pudiese pensar de esa manera, que la comida pues no lo contamina a uno. Y como dice San Marcos, vamos a leer el libro de San Marcos en su capítulo 7 y en su verso 15 vamos a leer una palabra muy hermosa que vemos en la palabra de nuestro Dios. San Marcos capítulo 7 verso 15. Vamos a leerlo desde el 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Claro, la comida, ¿verdad?, que ellos quizás pudiesen haberse comido del rey, su cuerpo en sí no podría, digamos, contaminarlo, pero sabemos de que ese alimento, ese vino, era ofrecido a los ídolos de aquel tiempo del rey Nabucodonosor. Entonces Daniel no podía él participar de esto porque era idolatría delante de nuestro Dios. Daniel se opuso a la comida porque era como una desobediencia con la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sería partícipe de las costumbres de aquel rey Nabucodonosor. Y podemos ver, hermanos, el resultado que obtuvieron esos varones al negarse, al contaminarse de esa comida y de esa bebida que era pues nada más, nada menos que ofrecida a sus ídolos. Ahora, hermanos, nosotros debemos de aprender de esto. ¿Cómo nosotros podemos, verdad, enfocar esto a nuestra vida actual? En el mundo hay muchas tradiciones, en el mundo hay muchas costumbres que ellos practican y que son hechas, verdad, creadas por el humano mismo. Nosotros, hermanos, no podemos contaminarnos con este mundo y de las cosas que este mundo hace. Por ejemplo, nosotros como hijos de Dios sabemos, hermanos, se
en este mundo, en el calendario, pues hay tradiciones en ciertas fechas, como el día del difunto. Usted puede ver en la Biblia que no aparece algo, ¿verdad? En la Biblia que nosotros tengamos que practicar esas cosas. Pero eso es idolatría. Eso es algo que el mundo hace, pero nosotros no. Pero hermanos, suele, ¿verdad?, practicarse eso, ¿verdad?, dentro de los hijos de Dios. Ahí va el hermano o la hermana, la propia fecha del día difunto, a dejar esas flores. No le digo, ¿verdad?, que sea pecado hacerlo otro día o cualquier otro día se puede, pero ¿por qué hacerlo, verdad, cuando el mundo lo hace? Esas tradiciones que el mundo practica, eso, ¿verdad?, está fuera de lo que Dios a nosotros nos establece que podamos hacer. Nos estamos contaminando, hermanos, con este mundo, y Dios quiere un pueblo redimido. Dios quiere un pueblo que sea santo y humilde, un pueblo que pueda hacer la voluntad de nuestro Dios y no contaminarse con este mundo. Daniel nos dejó un ejemplo muy claro. Estas tradiciones las tenía Babilonia en aquel tiempo, de hacer su fiesta, dedicar estos alimentos a sus ídolos. Y eso era idolatría delante de los ojos de nuestro Dios, porque el rey Nabucodonosor no tenía temor de Dios, no tenía ningún temor de Dios, y él tenía sus ídolos a cuales él adoraba. Pero Daniel sabía, hermanos, a quién servía, y él no se quiso contaminar. Ahora nosotros, esta palabra nos habla a nosotros para que nosotros aprendamos, hermanos, a poder vivir en este mundo donde hay mucha idolatría. Nosotros como hijos de Dios, la palabra de Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, hermanos, en todo lugar. ¿Por qué? Porque Dios quiere a un pueblo que haga la voluntad, así como lo hizo Daniel. Y Daniel halló gracia delante de los ojos de Dios por esa decisión que él tomó. ¿Tenemos resultados, hermanos, a hacer la voluntad de nuestro Dios? Por supuesto que sí. Tenemos buenos resultados. Dijo Daniel que se les diese legumbres y agua de beber. ¿Y qué es, verdad? Legumbres es como cultivo, ¿verdad? Semillas de cultivo. En otras palabras, quizás como nosotros, ¿verdad?, lo digamos, buen salvadoreño, quizás aquello todo vegetariano, aquella, digamos, que fue cultivado, verdura. Podemos asimilar que ese era el alimento de ellos, algo sano, algo, ¿verdad?, honesto, algo simple. Pero Daniel sabía de que si Dios estaba con él, Dios iba a responderle. Y por supuesto que Dios lo hizo, porque Daniel le propuso, ¿verdad?, a Melzar, el cual era puesto por el jefe de los eunucos, que hiciera la prueba por 10 días, que no se le diese comida del rey, sino que se le diese legumbre y agua. Y maravilloso es nuestro Dios, hermanos, porque los demás varones que estaban elegidos ahí, a los cuales sí se le daba la ración de comida del rey y el vino, ellos, al pasar de los 10 días, sus rostros eran diferentes a los de Daniel, a los de Misael, a los de Ananías y a los de Azarías. Dice la palabra de nuestro Dios que sus rostros eran mejor y más robustos. Y nosotros, hermanos, nos podemos preguntar por qué. Porque la mano de Dios estaba en medio de ellos, hermanos. ¿Cuántos lo creen así? Regalémosle un fortísimo aplauso a nuestro Dios. Porque la palabra a nosotros nos demuestra, hermano, de que Dios, por muy simple que sea aquello, Dios lo hace grande. Y cuando más que todo, cuando nosotros nos obedecemos a la palabra de nuestro Dios. Quizás aquellos comían carnes, quizás aquellos comían un gran banquete, porque era la misma comida que se le daba al rey, se le daba porción a ellos. Y no crea, hermanos, que un rey va a comer tortillas, quizás arroz, comida simple, no. Va a comer comida preparada por los mejores chefs, por los mejores cocineros. Al rey no le iban a ofrecer una comida recalentada de ninguna manera.
Le iban a ofrecer comida recién hecha por los mejores cocineros, porque era el rey, un rey conocido, ¿verdad?, por su crueldad que él tenía. Esa misma ración se le daba a aquellos varones. Entonces cualquiera puede decir, deberían de estar más robustos, hasta más gorditos, hasta más cachetones. Pero hermanos, cuando Dios está en medio de nosotros, salimos victoriosos. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Daniel y aquellos hermanos salieron victoriosos. Y Dios les dio la primera victoria en eso, porque se veían más robustos. Dígame usted, comer tomates, comer lechuga, comer esa comida de esa manera, bastante dietética, podemos decirle. El cuerpo, ¿verdad?, va a haber una diferencia. Comer grasa va a disminuir. Pero hermanos, el poder de Dios es grande. El poder de Dios es maravilloso. El poder de Dios es inigualable, es inefable para el ser humano. No, el poder de Dios no conoce límites. El poder de Dios no conoce fronteras. Cuando la voluntad de Dios está sobre los hijos de Él, todos salimos victoriosos. Pero es necesario, hermanos, poner de nuestra parte, ser fieles a nuestro Dios como lo hizo Daniel. Ahora nosotros vivimos en un mundo contaminado, en un mundo en donde hay mucha contaminación, y tengamos nosotros cuidados al contaminarnos, hermanos, porque Dios quiere que hagamos su voluntad. Así es que Daniel y los demás estaban más robustos, dice su palabra. Y dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y así pues Melzar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, les daba legumbre. Entonces aquel jefe se dio cuenta que lo que dijo Daniel tuvo bastante verdad. Y es que Dios, hermanos, cuando está con nosotros, todo nos sale bien. En medio de la adversidad todo nos sale bien. Porque, hermanos, dígame usted, si nos ponemos en la situación de Daniel, Daniel conocía quién era Nabucodonosor. Daniel lo conocía. Y él sabía de que él lo podía matar en cualquier momento, porque él tenía toda la autoridad. ¿Quién podía estar sobre la autoridad de Nabucodonosor en ese entonces? ¿Verdad? De los varones que estaban ahí, él decía algo y se hacía. Si él ordenaba, se hacía. Pero todo esto, ¿verdad?, fue que el rey no se dio cuenta de eso, porque si se hubiese dado cuenta de que el jefe de los eunucos había desobedecido al mandato del rey, pues él hubiese muerto, porque había desobedecido. Pero nosotros, hermanos, cuando estamos con Dios, todo nos va bien. Dice el verso 17, y aquí es donde, hermanos, Daniel van recibiendo las bendiciones de nuestro Dios. ¿Sí o no, hermanos? Vale la pena ser fieles a Dios. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Aquellos que consideren que ser fieles a Dios trae bendición, démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Dios es maravilloso y Dios es grande. Los resultados, ¿verdad?, de la valiente decisión de Daniel y de aquellos varones. Dice el verso 17, a estos 4 muchachos, dice, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, a fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y fueron, dice, y aquí donde la mano de Dios, hermano, está con nosotros. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Nos damos cuenta, hermanos, qué resultado nosotros obtenemos.
Y esto me agrada mucho leer lo que dice que el rey los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Dios es grande, ¿verdad, hermanos? Por eso, hermanos, la inteligencia la da Dios, el conocimiento lo da Dios. Y todo, hermanos, Dios engrandeció a estos varones. Pero ¿qué hicieron ellos, hermanos, para obtener estos resultados? Fueron fieles a nuestro Dios. Ahora nosotros, hermanos, queremos de que a nosotros nos vaya bien, que seamos sabios en nuestras decisiones, que seamos inteligentes, que tengamos un conocimiento bien enriquecedor en nuestra vida. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que obtengamos eso? Reflexionemos, hermanos, en la palabra de nuestro Dios y en lo que podemos ver en su palabra, que el no contaminarse con las cosas del mundo nos trae muchos beneficios a nosotros. Hermanos, Dios es maravilloso y Él nos habla a nosotros y nos da a conocer que las recompensas de Dios son grandes en nuestra vida y debemos de nosotros serle fiel a Él. Algo nosotros aprendemos de su palabra, hermanos, por eso es tan necesario leer la palabra de nuestro Dios. ¿Queremos conocimiento? Leamos la palabra de nuestro Dios. ¿Queremos más sabiduría? Leamos la palabra de nuestro Dios. ¿Queremos ser sabios? Leamos la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque este libro, hermanos, es inspirado por nuestro Dios. Este libro, hermanos, Dios los inspiró a aquellos varones para que los escribiese. Por tanto, es un libro perfecto, es un libro que no tiene, ¿verdad?, contradicciones alguna. Así es, hermanos, como conclusión, hagámonos esta pregunta nosotros. ¿Podemos ser fieles a Dios a pesar de las circunstancias? Hagámonos esa pregunta en modo de reflexión. ¿Podemos ser fieles a Dios a pesar de las circunstancias? Sí lo podemos hacer, porque la palabra de Dios nos está confirmando de que Daniel no era fácil lo que estaba pasando. Daniel fue fiel a lo que él había creído y fue fiel a Dios. Y Dios le recompensó a él y lo puso sobre todas las cosas, sobre todos aquellos varones que ya tenía el rey, sobre aquellos, ¿verdad?, que también estaban en ese tiempo de aprendizaje. Dios les dio más inteligencia, Dios les dio más conocimiento y Dios lo puso en buen testimonio de ellos. Pero ¿por qué pasa esto? Es cuando nosotros somos fieles a Dios. Amados hermanos, propongamos en nuestro corazón siempre serle fiel a nuestro Dios y veremos la grandeza de nuestro Dios sobre nuestras vidas. A pesar de las circunstancias, de las adversidades, hermanos, levantemos nuestra mirada a lo alto y digamos: Dios es Dios de lo imposible, que a pesar de mi adversidad, si yo me mantengo fiel, Él me ayudará, como lo hizo con Daniel y aquellos varones. Así es, hermanos, de que este ha sido mi tiempo, es lo que Dios, ¿verdad?, me ha dado, esperando que sea de mucha edificación para nuestra vida. Así que el Señor les bendiga a todos.